Hey, ¿qué pasa, peña? Entre los militares y altos cargos del gobierno de los Estados Unidos ha nacido un nuevo concepto al que llaman el efecto Capitana Marvel. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues a raíz de la película de la Marvel, el número de nuevas reclutas mujeres se ha multiplicado por 5 en el año posterior al estreno. No está nada mal. Aunque, para ser honestos a la verdad, se nota como el ejército le ha puesto un interés especial para que eso ocurra. El día del estreno, 6 cazas sobrevolaron las instalaciones donde se proyectaba la premier. Además, crearon un spot donde se promocionaba el alistamiento femenino, que en YouTube tiene más de 2 millones de vistas, y que por supuesto se presentaba como spot publicitario antes de cada sesión. Pero el esfuerzo no quedó ahí. Te dieron varios F-14, el portaaviones USS Enterprise y el uso de la estación aérea naval Fallon en Nevada. Y por supuesto, el préstamo no salió gratis. A cambio, tuvieron la última palabra sobre el guión, es decir, hicieron los cambios que desearon para exaltar a las fuerzas aéreas yanquis. Además, aprovecharon el auge del feminismo de la tercera ola para apuntarse un tanto y presentar a una protagonista empoderada. Hermoso y rentable proyecto con lavado de cara. Sabemos todo esto por una serie de documentos, más de 1400 páginas en las que se puede leer la estrecha relación entre Hollywood y el gobierno. Hicieron lo mismo con Black Panther, que aprovechando el Black Lives Matter se arañaron unos cuantos reclutas afroamericanos. A río revuelto, ganancia de pescadores, y muchos pececillos que formaban parte de las minorías creyeron poder cambiar las cosas desde dentro, mientras las redes del Estado los capturaban. Este cuento no es nuevo, ya en los años 80 Top Gun multiplicó el número de soldados. El objetivo era tan claro que colocaban mesas de reclutamiento a la salida del cine. En una entrevista realizada en 2004, el director de Top Gun, Tony Scott, señaló que all these kids must hate me because they all signed on thinking they're going to be fighter pilots pulling broads all over the world, and they all ended up, 11 stories down in some shitty old aircraft carrier stuck in the Indian Ocean. Y estos no son un par de casos aislados. Gracias a la filtración de 60.000 páginas tenemos constancia de que la CIA ha estado detrás de unas 2.500 producciones a través de un aparato llamado la Oficina de Medios de Entretenimiento. Esta oficina revisa guiones y ofrece recursos, como vehículos, bases y personal para, y mirad lo inocente y altruista que suena, garantizar la autenticidad y retratar positivamente a las Fuerzas Armadas, buscando a menudo mejorar el reclutamiento. Bill Strub reviews scripts deciding if a script has the glimmer of realism or fun he's looking for. ¿Realismo y diversión? Bonito eufemismo. Sea como fuere, quedaros con ese nombre, Philip Strub, que fue el enlace de la CIA con Hollywood durante al menos 20 años, entre 1998 y 2018. Y no puedo evitar alucinar un poco con que el tipo tenga página en IMDb, ni se esconden. Eso sí, ahí se muestra una enésima parte de su trabajo por lo que conocemos de la info desclasificada. When we interviewed Strub a few years back, he denied even keeping count. Well, I don't have an exact number that would describe what pictures the department was involved with or... Los documentos aparecieron de una forma bastante inverosímil. Durante años, un historiador del cine y del ejército bastante patriota afín a la CIA, llamado Lawrence Seid, ha ido solicitando los papeles. Esta ha sido la única persona que se molestó en investigar la relación del gobierno con Hollywood desde los años 50 a nuestros días, solo que hay un problema con él. Este historiador pasó por alto la preocupación del ejército por dirigir la opinión pública y se centró en las correcciones que hicieron los militares para dar credibilidad a las películas. Bueno, y había otro problema con él. El gobierno no quería entregar esos papeles a nadie más y Said no quería compartir la información. Así que hubo que esperar a que muriese para que otros historiadores pudiésemos mirar esos documentos. Un detalle importante es que el ejército le había dado acceso a una base de datos secreta, a Said claro, para que hurgase libremente. Gracias a eso apareció una lista incompleta de 63 páginas en donde se puede ver que la CIA influyó sobre muchas películas que no son ni de la saga Marvel ni del género bélico. Películas aparentemente inocuas, comedias familiares donde no esperas que haya una carga ideológica. Os pongo un buen ejemplo, Los padres de ella. En este film, Robert De Niro interpreta a un agente de la CIA retirado y Ben Stiller quiere ganarse la confianza de su futuro suegro. Sobre ese conflicto pivota la obra. Bien, pues para presentar al personaje de De Niro había una escena en la que Stiller bajaba a la oficina del exagente. En el guión original, rebuscando entre los papeles, encontraba un manual de tortura de la CIA, mostrando así a De Niro de una manera sutil como un tipo peligroso y poniendo cuesta arriba la relación. Pero a la agencia no le gustó eso. Y a cambio escribieron que cuando entrase en la sala se encontrase con un inocente posit y con fotos junto a Clinton o los talibanes.
algo que edulcora mucho el significado de la escena. Como veis, el objetivo de controlar el cine no es solo granjear nuevos reclutos, sino proyectar una imagen positiva al gran público de lo que es la agencia. Y si es necesario cambiar la historia real para tapar un desastre, pues se cambia. Ese es el caso de la peli Black Hawk Derribado, que en teoría cuenta la batalla de Mogadiscio. Este fue uno de los mayores fracasos de los estates en cuanto a operaciones militares. Si algo pudo salir mal, salió mal. La operación se desarrolló entre el 3 y 4 de octubre de 1993 y tuvo como protagonista a la Delta Force, uno de los grupos de élite más preparados de todo el ejército yanqui. La misión se desarrolló en Somalia para capturar a un general de la milicia llamado Mohamed Farah Aidid. Plot twist, no lo consiguieron. No voy a describir cada paso de la operación, pero fue desastrosa. Uno de los helicópteros enviados se equivocó y aterrizó a una manzana del objetivo cuando debía hacerlo sobre el edificio. 2 Black Hawks fueron derribados, mientras que otro fue dañado. De los 150 hombres que estaban implicados en la operación, 73 resultaron heridos y cayeron en combate 24 soldados pakistaníes y otros 19 estadounidenses. Además, uno fue capturado y detenido durante 11 días. En su momento fue la batalla más sangrienta para las tropas yanquis desde la guerra de Vietnam y hasta la segunda batalla de Fallujah en 2004. Nada de eso aparece en la película, ya que Black Hawk Derribado trata sobre el heroísmo, el sacrificio y la firmeza frente a obstáculos insuperables. De esta manera se transforma un fracaso en una hermosa historia de rescates. Y aquí debería hacer un alto en el camino. La narrativa de rescates es algo que le gusta mucho a la propaganda yanqui, ya que presenta de una manera directa y clara quiénes son los que te cuidan y protegen. Esta fórmula se aplica de manera indiscriminada y muchas veces metida a calzador. Para rodar Golden Age, la enésima parte de la saga James Bond, la productora contó con el respaldo de los marines y de la CIA. Y eso no sale gratis. Fijaros en quien firma el documento, Philip Straff, del que ya hablamos antes. A cambio de filmar una breve escena con soldados uniformados y vehículos militares, el Pentágono revisó todo el guión y exigió 2 cambios, uno político y otro promocional. Fijaros en lo absurdo que va a ser esto que os voy a comentar. 007 necesita robar un helicóptero, así que manda una espía para que se acueste con el almirante de la Marina, al que seduce y elimina. Eso a Straff no le gustaba. ¿Qué es eso de que un estadounidense fuera engañado y asesinado tan fácilmente? Si la productora quería disponer de los juguetes del ejército, había que cambiarle la nacionalidad. Como está en Montecarlo, que sea un francés, pero a Francia no le gustaba tampoco que lo retratasen así, y como iban a poner el Eurocopter Tiger EC-665 y dejar una fragata, tenían la capacidad de negarse. Finalmente, la nacionalidad del personaje se la endiñaron a los canadienses, y para subrayar su nacionalidad, tenemos esta burda escena donde vemos su tarjeta identificativa. Fijaros hasta qué punto controlan los detalles y la narrativa. Pero no estábamos hablando de eso, sino de los rescates, que aparecen además casi en cada película revisada por la CIA y que de ahora en adelante os invito a fijaros. Y es que peli en la que aparecen trastos militares, peli que van a revisar el guión. La lección es que si quieres los juguetes del Pentágono, entonces juega con sus reglas. Y el otro cambio, en Golden Age, quien salva y protege al superagente secreto son los marines. Esto aparece en una escena que es surrealista. 007, tras haber acabado él solo con el malo, se encuentra con un general que le recuerda que nunca estuvo solo. Esto deja al público con la impresión duradera de que detrás de nuestro héroe James Bond hay otros héroes con uniforme militar estadounidense. ¿Acaso esto es lo que entiendes por aparecer en el momento oportuno? ¡Eh, marines! Forzado, sí, pero también deja entrever su presencia invisible, un golpe al subconsciente. Y esta narrativa de rescate se repite en casi cada película donde la CIA metió la zarpa. Mirad, otro caso, se filtraron los papeles en los que se ve la cooperación del Departamento de Defensa, con las siglas DoD, y la saga Iron Man, que de nuevo fuerzan a que haya un rescate. Y es que tras escapar por sus propios medios de los enemigos, Tony Stark es salvado igual de innecesariamente que lo hicieron con 007 en esta escena, miradla. Aunque si queréis un ejemplo escandaloso, Jurassic Park 3, cuando de la nada, con la trama resuelta, de repente desembarcan los marines para salvarlos no sé bien de qué. Wow. You have to thank her now. She sent the Navy and the Marine.
Daros cuenta de cómo en todas las escenas que os he presentado se envuelve de una épica militarista. Y la dinámica no se quedó aquí. Esto lo encontraremos en varias películas de catástrofes, como en Deep Impact, donde la Marina, antes de que ocurra el desastre, recoge a los ciudadanos para llevarlos a un lugar seguro. Hay que ver cómo nos cuidan estos, mejor que los bomberos o los médicos. O en Armageddon, protagonizada por Ben Affleck y dirigida por Michael Bay, en la que tras el aterrizaje después de la escena final, los primeros en recibirlo son todo un convoy aéreo y terrestre del ejército. I've got a direct line to the Pentagon. Realmente a la CIA le gusta transformar operaciones fallidas en éxitos. Black Hawk no es la única. En Argos, también protagonizada y dirigida por Ben Affleck, nos traen la historia de unos rehenes liberados por los estates en una operación de engaño al gobierno iraní. De nuevo, tenemos documentos desclasificados en los que se menciona que se trabaja en estrecha colaboración con los directores. The CIA knew it had a keeper. We are hoping to develop a close working relationship with the filmmakers on this project, they wrote. After his first couple of visits to Langley, we love the agency in this heroic action, and we really want the process of bringing it to the big screen to be as real as possible. Aunque en esa historia se les olvida contar que para salvar a 6 personas comprometieron la vida de 52 rehenes más. Y creo que los ejemplos son infinitos. En La suma de todos los miedos, del 2002, y de nuevo protagonizada por Affleck, presentan a los marines estadounidenses rescatando al presidente Morgan Freeman a raíz de una explosión nuclear en un estadio de fútbol. Esto ocurre en mitad del juego. Bueno, pues esta secuencia, que fue filmada usando marines reales, fue incluida a petición del cuerpo de marines. Si os dais cuenta, la relación entre este actor y el ejército de los Estados Unidos es más bien estrecha. Así que me resulta casi cínica la respuesta que da Ben Affleck a una periodista que realiza una pregunta incómoda. Are there many actors in Hollywood who also moonlight as agents, do you think? I think there are probably quite a few, yes. I think probably Hollywood is full of CIA agents, and we just don't know it. Probablemente Affleck, pese a que quiera ocultarlo públicamente, colabora de manera muy cercana con la propaganda que diseña el gobierno de los estates, y este no es un caso aislado. Muchas de las caras y directores de Hollywood han estado trabajando en silencio y sin escrúpulos para lanzar propaganda pro-yankee en cintas que a priori son inocentes. Tal vez un buen ejemplo de esto es Tom Hanks junto a Steven Spielberg, cuyas 5 colabos han estado financiadas por el gobierno. Y puede que esto que os estoy comentando sorprenda, porque probablemente haya pocos actores que resulten más neutrales y asépticos que Tom Hanks, con su carita de inocente y de tipo random. Bueno, pues este tal vez sea el último gran actor de Hollywood. Si pensamos en su carrera, ha protagonizado algunas de las películas más memorables e influyentes de las últimas 3 décadas, y justamente por eso se convierte en el instrumento perfecto para cineastas y agencias gubernamentales que quieran mandar mensajes al gran público de lo que sea, desde misiones a la luna hasta operaciones encubiertas por la CIA. Si pensamos fríamente sobre ello, las películas de Hanks han glorificado la guerra, han encubierto el maltrato del Pentágono a su propia gente, han alentado el reclutamiento militar, han trivializado con las políticas de inmigración de los Estados Unidos, han protegido a los medios de comunicación y ha blanqueado la influencia de la CIA en los Estados Unidos y en el mundo entero. Vaya con el actorcito de cara amable. Hanks es captado por la agencia muy al principio de su carrera. Tras unos pinitos en series y productos para la televisión, salta a la gran pantalla en 1984 con Splash. Bien, pues al año siguiente realiza un remake de un clásico francés de los 60 titulado El gran rubio con un zapato negro, en el que un músico es confundido por un superagente secreto. Ok, bueno, pues la CIA se hizo con los derechos del guión y en el 85 contratan a Hanks para el papel principal. Esta es una de las primeras películas en hacer uso de exoficiales de la CIA como asesores técnicos, algo de lo que tenemos constancia a través de una entrevista radiofónica con el elenco de actores y que conservó entre sus papeles la agencia. A partir de ese momento, el gobierno entiende que en Hanks hay un buen aliado, y prácticamente toda su carrera estará producida en las sombras por los servicios secretos. Un ejemplo que tal vez os sorprenda: Forrest Gump. Bien, pues ¿recordáis el documento que se había filtrado por parte del historiador con unas 1000 entradas y 60 páginas donde la CIA había intervenido? Pues si buscamos Forrest Gump, y la encontramos ahí. En ese papel podemos ver cómo el gobierno hace una serie de sugerencias que Robert Zemeckis acepta sin dudarlo. Para empezar, realiza cambios muy bruscos respecto a la novela original. En el libro, Forrest no era un entrañable y simple persona border limit, sino más bien era un bruto de 1,95 cargado
cargado de testosterona. El personaje original se la pasaba insultando y diciendo palabrotas. Eso no le gustó al ejército y pidió que el lenguaje se moderara, transformando de paso la identidad del protagonista. También cambian el final, que era mucho más oscuro. En la obra original, Forrest, tras descubrir que Jenny tiene un hijo suyo, decide no formar una familia con ellos, porque ella ya está casada con otro hombre. Así que finalmente se va a Nueva Orleans, donde vive como músico callejero junto a su orangután Sue. Nada de eso ocurre en la peli, que se vuelve un padre de familia ejemplar. Aunque hay otro detalle más importante. Cuando se alista en el ejército, Gump acaba en una tropa de tipos discapacitados o con serios problemas de aprendizaje, recordando un momento bastante turbio del gobierno yanqui. No sé si conocéis la historia de los 100.000 de McNamara. Ese fue un controvertido programa desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 60 con el fin de conseguir más reclutas que de otra manera habrían sido rechazados por no alcanzar las capacidades físicas o intelectuales exigidas, o dicho de otra manera, eugenesia por la vía militar. A estos pobres diablos los enviaban a misiones suicidas o los colocaban como picadillo en la vanguardia de los comandos. El proyecto de los 100.000 fue promovido como una respuesta a la guerra contra la pobreza, como una manera de dar espacio a los tontos donde sentirse útiles. Vaya cuento para meterlos en la boca del lobo. Como es lógico, el proyecto fue duramente criticado, y al Departamento de Defensa no le hacía ni pizca de gracia que en una superproducción se recordase un plan tan cruel y bochornoso, así que decidieron eliminar esa parte y que Forrest perteneciese a un comando normal. Como podéis imaginar, CMX aceptó la propuesta sin dudarlo. Y no fue el único cambio. Hay otra escena en la que Forrest se dirige a una multitud para lanzar un mensaje a la masa donde reflexiona sobre la crueldad y el sinsentido de la guerra. Al enlace del gobierno con Hollywood, eso le incomodaba, y pidió transformarlo en una cómica escena donde el micro falla y no puede dar su mensaje, tan irónico como retorcido. En conclusión, moldearon una historia cruda y le hicieron pasar por algo lacrimógeno que causase empatía. Un éxito totalmente vaciado de crítica. Bien, pues esto os parece poco. Al año siguiente Hanks rueda Apolo 13, donde la NASA solicita cambios en el guión para eliminar todos los tacos que dicen los astronautas. ¿Por qué? Por si acaso la etiquetan con más 13 o más 16, ya que si el objetivo es atraer a nuevos reclutas, deben de poder ver esta película los niños. Si seguimos la carrera de este actor, prácticamente todas son propaganda de algún tipo. En Filadelfia, el Departamento de Defensa quiso mandar un mensaje de solidaridad y tolerancia, algo parecido a lo que hizo en 1957 con la cinta Island in the Sun, donde tenemos el primer romance interracial. El objetivo de esa peli de los 50 fue presentar unos estates tolerantes que están superando la época de la segregación racial, aunque eso estaba a años de que ocurriese. Si se hizo fue simplemente por un ejercicio de lavar la cara. Como veis, el objetivo de controlar Hollywood es complejo y no se limita a proyectar solo una imagen positiva del ejército. Va en definitiva de moldear la mente y de presentar a los estates como un faro de la moral, donde todo funciona como un reloj. Es la tierra de las oportunidades. Pero esperad, que antes mencioné a Hanks junto a Spielberg. Vale. Si nos centramos en las 5 colabos entre estos dos, la cosa se pone más oscura. La primera vez que los vemos trabajar juntos es en el año 98 con Salvad al soldado Ryan, una película que va sobre rescates. Ya hemos visto lo que le gusta a la agencia este tema. Esta es una de esas pelis que han transformado a la opinión pública. A través de unos 10 primeros minutos espectaculares nos venden la idea de que el desembarco de Normandía fue fundamental para la caída de los nazis, y de que todas esas muertes no fueron en balde solo para llegar a la vez que la URSS a Berlín. A esto ya le dediqué un vídeo, sobre todo al tema de cómo la imagen de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado a lo largo del tiempo gracias a las películas, pasando de entenderse como un esfuerzo principalmente soviético a entenderse como una hazaña yanqui. Y es que si lo pensamos, el argumento es absurdo y descerebrado. ¿Por qué poner en peligro toda una compañía para salvar a un hombre prescindible? Tened en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial mueren como unas 50 millones de personas. ¿Tan importante era un soldadito? Pues para la propaganda sí, ¿no? Así nos pueden presentar una historia de camaradería, hermandad y dejarnos el pozo de que los marines no abandonan a nadie.
alístate que te cuidan. Y un detalle, a pesar de que el Departamento de Defensa no tenía equipos de la era de la Segunda Guerra Mundial para prestar a los productores, todavía ayudaron, y aunque no sé muy bien cómo, hicieron cambios en el guión como es de costumbre. La siguiente colabo Spielberg-Hanks se realizó 6 años después, en La Terminal, que fue apoyada y reescrita por aduanas y protección fronteriza. Está basada en una historia real, la de Mirran Maseri, un exiliado iraní que vivió más de 18 años en el aeropuerto de París. Su vida no fue ni tan romántica ni tan entrañable como la del metraje. Realmente estaba atrapado en el sinsentido de la burocracia. Por cierto, pese al éxito de la obra, nadie lo tuvo en cuenta y no recibió ni un pesito como regalía. Por ahí en internet existe un borrador del guión original que muestra que hubo muchos cambios desde la premisa original. La película era originalmente un thriller psicológico sobre la política de inmigración de Estados Unidos, donde Víctor y otros migrantes y extranjeros se muestran con frecuencia siendo intimidados y acosados por funcionarios del gobierno. En esa versión que nunca existió se puede escuchar al director del puerto decirle a su subordinado: cuando los baños del tercer mundo están a ras, toda la mierda llega a través de esas puertas. Frase que, por supuesto, se eliminó a cambio de esta otra. Esto, el tío Sam, mañana lo tienes solventado. Bienvenido a los Estados Unidos. A una parte. Gracias. Adiós. Bueno. En ese guión que nunca vio la luz, con frecuencia se refería a que Víctor tenía miedo, pánico e incluso se aterrorizaba mientras presenciaba el impacto brutal del gobierno de los Estados Unidos en delincuentes menores e inmigrantes ilegales, algo que experimenta él mismo. Pero una vez que Spielberg se unió, el gobierno insistió en que los cineastas reescribieran el guión. La Terminal se convirtió en una especie de comedia blanca donde la lucha entre Víctor y los funcionarios del gobierno quedó diluida para presentarse como una broma, un juego divertido donde todo estaba bien al final. En lugar de explorar las experiencias de un hombre atrapado en las maquinaciones kafkianas de la burocracia estatal, nos presentan el aeropuerto como un microcosmos de lo que son los estates, y donde se naturaliza un sistema opresor. Víctor entiende rápido que para comer necesita dinero, aunque en la vida real fue la solidaridad lo que le ayudó. Bonito el detalle del trabajador que le quita la escoba porque le está robando su trabajo. Olvidemos el apoyo mutuo y el reparto de tareas. Además, bromea y naturaliza con la hipervigilancia. Señala lo mal pagados que están los burócratas, ¡ay, pobrecitos! O muestra con una naturalidad escalofriante los abusos y la arbitrariedad de los funcionarios de aduanas. Y aquí no ha pasado nada. En los otros 3 trabajos que tienen juntos, Spielberg y Hanks, tenemos más de lo mismo. En Atrápame si puedes, del 2002, Hanks interpreta a un simpático y obsesivo agente de la CIA que intenta y logra dar caza a un estafador. En The Post interpreta al redactor jefe del periódico The Washington Post, un tipo llamado Ben Bradlee, pero deliberadamente se olvidaron de mencionar que la persona real tras la historia resultó ser un agente de la CIA que se infiltró en la prensa escrita para servir como filtro de lo que llega al gran público o no. Y ojo, que esto que estoy mencionando ni siquiera es un secreto, ya que el periódico The Guardian, cuando murió Ben Bradlee, mencionó en una nota periodística que el tipo era un espía de la CIA. Sea como fuere, Spielberg, pese a ser vecino de Bradlee, prefirió obviar ese detalle. ¿Para qué contrataron al dúo Spielberg-Hanks? Bueno, pues para hablarnos de cuando la opinión pública conoció los documentos del Pentágono, una serie de papeles en los que el gobierno estaba tapando el fracaso en Vietnam. Parece una historia donde el poder no sale tan bien parado, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso era necesario meter mano en el guión. Y es que durante todo el metraje se ve demasiado natural que exista un trato muy próximo entre el gobierno y la cúpula del periódico. Llamadas, filtraciones, favores... La cinta no critica eso, lo naturaliza. Y es como paradigmático. Es parecida a la fórmula que aplica la propia CIA sobre la industria del cine, con llamadas o correos amigables donde se intercambian favores, como por ejemplo promoción o directamente el control del guión a cambio del mejor atrezo en forma de F-16. Así, periodistas y cineastas se vuelven solo voceros y marionetas que sirven de altavoz para vendernos la idea que sea. Bradlee en The Post se vuelve un conveniente héroe simplemente por hacer su trabajo como editor, no bloquear noticias importantes para la opinión pública. A esto además podríamos sumar un detallito, que quien destapó el escándalo no fue el Washington Post, sino el New York Times, y que se descubrió gracias a un analista de guerra desencantado de la prensa llamado Ellsberg, que recogió y filtró la información. Creo que lo que mejor hace Spielberg y el Departamento de Defensa con este guión es presentarnos la falsa ilusión de que existe una prensa libre, lo que es irónico cuando el guión de esta película está repasado por el propio gobierno.
La última vez que esta parejita trabaja junta es en Bridge of Spies, del año 2015. La trama es sencilla. Nos presentan el intercambio del espía soviético Rudolf Abel por el piloto estadounidense del U-2 Gary Powers. Nótese el detallito, mientras que el soviético sí es un espía, con todas las letras, el otro es un piloto. Da igual que el U-2 sea un avión espía. Hanks interpreta a un simple abogado, James Donovan, que según la sinopsis de Film Affinity se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS, aunque la realidad es otra. Donovan actuó como abogado principal de la USS, la precursora de la CIA, y si fue elegido para las negociaciones es porque actuaba como agente encubierto. Y de nuevo, nada de eso se presenta, así que al igual que con The Post, Hanks se dedicó a blanquear a un falso civil y a exaltarlo, pese a ser realmente una figura militar. Haciendo este pequeño repaso podemos ver cómo el actor Tom Hanks ha trabajado con casi todas las principales agencias del gobierno de los Estados Unidos que están activas en Hollywood, desde el Departamento de Defensa hasta el de Aduanas, pasando por la NASA y las agencias de inteligencia o la Policía de Los Ángeles. Sus papeles sirven como una tapadera para los subtextos autoritarios y a menudo nacionalistas de muchas de sus películas, poniendo una cara amigable en el entretenimiento patrocinado por el Estado. Con este vídeo quiero señalar que la propaganda de Hollywood no ha estado limitada al cine bélico, sino que lo encontraremos en superproducciones aparentemente inocentes como Forrest Gump o La Terminal, y que detrás de muchos de los grandes hombres del nuevo Hollywood se encontraba toda una oscura trama de manipulación y control de masas. CMX, Spielberg, Ben Affleck, Tom Hanks son solo unos pocos ejemplos de cómo prácticamente toda la industria bailó al son del gobierno de los estates y de cómo, sin ser demasiado conscientes, hemos estado tragando una propaganda sutil y totalmente dirigida. A todo esto, si este tema os ha interesado y, yo que sé, genera debate, os hago una continuación explicando desde cuándo pasa, cuáles fueron las primeras películas a las que el gobierno revisó el guión, qué directores clásicos participaron de este PSYOP y de cómo se estandarizó el modelo. Soy el Feo, estoy esperando mi sentencia y os pido que os quedéis cerca porque dentro de poco tendremos la resolución y veremos qué hacemos.